¿vale? Coloca en la columna correspondiente a cada uno de los siguientes cuerpos celestes, ¿no? Pues todos estos cuerpos celestes a los que les hemos dado nombre pueden ser o planetas, satélites, estrellas, constelaciones, cometas, nebulosas o galaxias. Pues los planetas, aquí aparece la Tierra, Urano, Marte, Neptuno y Venus. Satélites, la Luna y Europa. Estrella el Sol, constelaciones Osa Mayor, Casiopea y Escorpio, cometas el Halley y el Halley-Bopp, y nebulosa Orión, y galaxias está la nuestra, la Vía Láctea y Andrómeda, que es la más cercana a la Vía Láctea. El 6 teníais que decir si eran verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones y ya sabéis que siempre tenéis que poner, si son falsas, escribir por qué. En el sistema solar hay un cinturón de asteroides que orbita alrededor del Sol entre las órbitas de los planetas Júpiter y Saturno. Es falso, porque sí que hay un cinturón de asteroides, pero se encuentran entre las órbitas de Marte y Júpiter. D. Las distancias entre los cuerpos celestes se miden en años luz, verdadero. La teoría del Big Bang dice que el universo se está enfriando y expandiendo, verdadero. D. La teoría geocéntrica decía que la Tierra es plana, falso. La teoría geocéntrica pone a la Tierra como el centro del universo y al resto de los astros girando alrededor de ella. Y hay satélites como la Luna que tienen luz propia, falso. Los satélites naturales son astros que giran alrededor de los planetas y que no emiten luz propia. Emiten luz propia las estrellas. Completa en la siguiente tabla las características que se indican de la Tierra con sus unidades de medida. Pues la edad de la Tierra son 4.500 millones de años. El radio, que es desde el centro de la Tierra hasta la superficie, son 6.371 kilómetros. La distancia de la Tierra al Sol, 150 millones de kilómetros. La temperatura media en la superficie, unos 15 grados centígrados. Y la densidad es de 5,97 kilogramos por cada decímetro cúbico. El 8. ¿Cuáles son las condiciones que hacen posible la vida en nuestro planeta? Pues son que el agua está en estado líquido, la distancia entre la Tierra y el Sol, es decir, que eso nos da una luz y una temperatura concreta para poder vivir. Las dimensiones, esto es una rata, Dinkov, la dimensión de la Tierra, ¿vale? Porque si fuese mucho más grande, la gravedad sería muy fuerte y no podríamos vivir, o si fuese mucho más pequeña, pues la gravedad no sería suficiente como para poder vivir, ¿vale? Luego el campo magnético terrestre, ¿vale? Mira, es que estas dimensiones de la Tierra especiales. Esto en realidad debería de ir aquí. Dimensiones. No sé por qué se me ha pasado ahí. No sé, al ponerlo en el ordenador. Bueno, la existencia de atmósfera, elementos químicos especiales, por ejemplo el carbono, porque sobre todo el carbono, oxígeno, fluoro y algunos elementos químicos son de los que estamos formados principalmente los seres vivos. El campo magnético también terrestre, este está repetido. Bueno. Marca con una X en la tabla lo que corresponde a cada uno de los movimientos de la Tierra. Vimos, ¿os acordáis? El movimiento de rotación de la Tierra, que es que gira sobre sí misma, y el movimiento de traslación, que la Tierra gira alrededor del Sol. ¿Vale? Después, consecuencias. Pues que tarde 365 días en dar una vuelta es en el movimiento de traslación, que son los años. Que tarde 24 horas en dar una vuelta es el movimiento de rotación.
El movimiento provoca las estaciones, el de traslación, y provoca el día y la noche, el de rotación. Más, completa el 10, completa el siguiente texto con las palabras que le falten. El único, esto fue otra rata, el único satélite natural de la Tierra es la Luna. Gira alrededor de la Tierra y tarda 28 días en dar una vuelta completa. Debido a este movimiento, según su posición con respecto al Sol, la observamos de forma diferente. A estas formas las denominamos fases lunares y son luna llena cuando la vemos entera, cuarto creciente cuando la vemos en forma de D y cuarto menguante cuando la vemos en forma de C. Nos faltaría ahí, acordaros, la luna nueva cuando no la vemos. Después, esto ya del 11 es lo que vamos a ver hoy. ¿Vale? Teníais hasta el 10, ¿verdad? Sí. Vamos a ver esa parte. Ay, que os he dejado de compartir. Vemos esa parte de la geosfera. Y hemos visto un poco pues, el universo, los cuerpos celestes, cómo se mueve la Tierra, la Luna. Pues ahora vamos a aterrizar un poco en la Tierra y vamos a ver la geosfera. Entonces, la geosfera, bueno, ahí tenéis un dibujo en que os dice que se puede dividir, la vamos a dividir para estudiarla, la dividimos nosotros en tres partes. En la atmósfera, que ya lo hemos visto, ¿no? Que es la capa de aire que rodea al planeta, que es la más externa. Luego está la hidrosfera, que es la capa de agua que se encuentra en la superficie. Y acordaros que tanto de agua líquida como sólida. Y después está la geosfera, que sería la capa sólida y rocosa del planeta. Es decir, desde la superficie hasta la parte más interna de la Tierra. Pues la Tierra tiene un radio, que ya lo habíamos visto, lo hemos visto en uno de los ejercicios, de 6.371 kilómetros, ¿no? Desde el centro de la Tierra hasta la superficie. Es esa distancia. Y está formada por distintas rocas y minerales, que es lo que vamos a estudiar. Bueno, la geosfera se formó hace unos 4.570 millones de años y entonces era una masa de roca fundida, no era sólida. ¿Vale? Que con el tiempo los materiales que constituían nuestro planeta se fueron distribuyendo por capas en función de su densidad y quedando los más densos en el interior, que le vamos a llamar núcleo, y los menos densos en el exterior, que se le llama la corteza. Y todo lo que quedó entre el núcleo y la corteza se agrupó formando la capa que llamamos manto. Y aquí vamos a ver las tres capas, ¿no? Según se fue enfriando, la Tierra, pues la geosfera, en la geosfera pues se fueron posicionando esos elementos. Mirad, aquí si cortásemos, ¿no? Si cortásemos la Tierra como si fuera una naranja, ¿no? O una fruta, podríamos ver las distintas capas de la geosfera. Está la capa más externa, que es la que llamamos corteza, donde están los continentes y también la corteza por debajo de los mares y de los océanos, está la corteza oceánica. ¿Vale? Después hay una capa más que es el manto y luego el núcleo lo dividimos en dos, le llamamos el núcleo externo y el núcleo interno. Pues la corteza es la capa más externa y delgada, que suele ser unos 70 kilómetros de profundidad y puede alcanzar una temperatura hasta 400 grados centígrados. Se divide en corteza continental y corteza oceánica. La corteza continental es la parte que está emergida, ¿no? Que sobresale del agua y forma los continentes. Y tiene entre 25 y 70 kilómetros de profundidad. Y en ella hay diferentes relieves, ¿no? Pues desde llanuras hasta cadenas montañosas.
La corteza oceánica es la que está sumergida, es decir, está cubierta por agua y esta es más delgadita. Tiene entre 6 y 12 kilómetros de profundidad. Y su relieve también tiene relieve, lo que pasa es que no lo vemos porque está cubierta de agua, pero si buceásemos veríamos los fondos abisales que forman casi todo el fondo oceánico, que son extensas zonas llanas y que acumulan sedimentos, ¿no?, de la corteza continental que son transportados por los ríos a los mares y a los océanos. Luego hay dorsales oceánicas, que son cadenas montañosas submarinas y que están en las zonas normalmente en el centro de los fondos oceánicos. Y luego hay unas fosas también oceánicas muy profundas, son las zonas más profundas del planeta, que tienen forma de V y pueden llegar a tener hasta 11 kilómetros de profundidad, ¿vale? Y suelen estar cerca de los continentes, ¿vale? Eso sería la corteza. El manto, que es la siguiente capa, acordaros, la corteza es la más superficial, luego está el manto, que es la capa que se encuentra por debajo de la corteza y llega hasta unos 2.900 kilómetros de profundidad. Es la más gruesa y ocupa un 82% del volumen de la Tierra. La vamos a dividir también en dos subcapas, manto superior y manto inferior. ¿Vale? El superior se encuentra a unos 150 grados centígrados y entonces provoca que las rocas se encuentren en un estado plástico, como así muy denso, ¿no?, como si fuese, eh, bueno, no sería lava, pero así está fundida y recibe el nombre de magma. Y en el manto superior puede llegar hasta los 700 kilómetros de profundidad. Luego está el manto inferior, que se encuentra a 3.000 grados centígrados. Aunque a esta profundidad la temperatura es muy superior a la del manto, las rocas, en cambio, se encuentran en estado sólido, debido a la gran presión que tienen de las capas superiores, que no les dejan que se fundan. Y el manto inferior llega hasta esos 2.900 kilómetros de profundidad. El núcleo, que es la capa más profunda, pues alcanza hasta el centro de la Tierra, que son los 6.371 kilómetros de profundidad, que es lo que mide el radio de la Tierra. Está formado por hierro, principalmente por hierro y por níquel, y se divide en externo y en interno. El núcleo externo llega hasta unos 5.100 kilómetros de profundidad y está formado por elementos metálicos como el hierro y el níquel, pero también contiene cantidades de azufre. Y los materiales se encuentran fundidos debido a las altas temperaturas y a las fuertes presiones. Y en el núcleo interno, en cambio, vuelve a ser otra vez sólido. Es una esfera sólida formada por hierro y níquel. Al igual que en el manto inferior, las grandes presiones hacen que el núcleo, los materiales, se encuentren en estado sólido, a pesar de que esté a 6.000 grados centígrados. Mira, aquí, si cortásemos un trocito desde la parte exterior de la Tierra hasta el centro de la Tierra, tendríamos la corteza. Aquí os han dibujado pues un trocito de corteza continental, la corteza oceánica, que es más. Después vendría el manto superior, os va poniendo aquí los kilómetros, el manto inferior hasta 2.900 kilómetros, núcleo externo, que es líquido, y el manto superior también, ¿vale? Y bueno, plástico, así como muy denso, no llega a ser líquido, como magma. Este sí que es líquido, el núcleo externo, y luego el núcleo interno, que es otra vez sólido, ¿vale? Y es muy menso, contiene muchos metales el núcleo, que son los más pesados y por eso se han quedado en el centro de la Tierra. Fenómenos que modelan el relieve continental, ¿no? ¿Por qué los continentes tienen distintos tipos de relieve? Bueno, ¿qué ha hecho que tengan los continentes ese relieve? Pues hay dos tipos de agentes. Unos son los externos, que son la erosión,
el transporte y la sedimentación. La erosión en los continentes la produce el viento, la lluvia y los cambios de temperatura que hacen que las rocas se vayan rompiendo, disgregando, etc. El transporte, pues el viento y el agua transporta granos de rocas. Y la sedimentación, esos granos sedimentan, se acumulan en las zonas más bajas y se compactan creando nuevas rocas. Luego también hay agentes internos, pues hace 335 millones de años todos los continentes estaban unidos, no sé si se ha visto, en un único continente que se llamaba Pangea, que le hemos llamado Pangea. Este se dividió en distintas placas tectónicas que están en continuo movimiento, chocando, al choque se le llama convergencia, o desplazándose, que se le llama límite transformante, o separándose, que es desplazándose entre sí sin separarse, que es como rozando, a lo mejor una va para la derecha y otra va para la izquierda, o una va para arriba, otra va para abajo, o separándose, que se le llama divergencia. Entonces, ese choque, esa convergencia, etcétera, crea cordilleras, ¿no? Si están chocando, si hay convergencia y están chocando, pues formarán las cordilleras. Si se están separando y hay divergencia, pues eso con las precipitaciones y demás se llenará de agua y formarán los océanos y los mares. También si se paran excesivamente, pues forman esas, digo, si se juntan, pero luego se juntan y están cubiertos por agua, forman las dorsales, que son cordilleras, pero oceánicas dentro del océano. También puede haber islas volcánicas, porque una choca con otra y se mete una por debajo de otra y se crean los volcanes, etc. Vale, aquí tenéis, bueno, para que pase todo esto tienen que pasar millones de años. ¿Vale? Al principio se cree que el continente, el único continente que había, tendría esta forma y se fue fraccionando y se empezaron a mover hasta que se formaron los nuevos continentes. ¿Vale? Os he puesto un vídeo que lo veréis mejor que explicándolo yo con palabras. ¿Vale? Bueno, aquí tenéis ejemplos en dibujos de cómo son de qué pasa en esos límites que pueden originar esos límites de placas, porque las placas tectónicas, que es como está dividida la corteza de la Tierra, se van moviendo, porque acordaros que la primera capa del manto es líquida, es muy plástica, entonces esa parte, la parte de la corteza se va moviendo en ese manto. ¿Vale? Entonces, esas zonas en las que se juntan dos placas puede originar pues que una vaya hacia un lado y otra vaya hacia otro lado, que se separen, ¿no? Si una va hacia un lado y otra va hacia otro lado, pues rozan y se pueden formar. Aquí no hay ninguna. Bueno. Luego están que una se separe de la otra, que son las zonas divergentes. Mira, zonas divergentes sería, por ejemplo, aquí, que es una dorsal, no, que son cuando se separan, aquí se forman, sale lava y se van formando montañas con esa lava. Luego, si convergen, por ejemplo, normalmente la corteza oceánica se converge se juntan dos capas y convergen, pues muchas veces una se hunde, el borde se hunde y la otra no. Y entonces la otra se pliega por encima. Entonces, por ejemplo, aquí, en este borde, la corteza oceánica se mete dentro y hace que empuja la corteza continental y se forman estas montañas que normalmente que originan volcanes muchas veces. Y tenéis también estas que se separan y forman fallas. Aquí, pues igual, esta también es convergente.
Y entonces a lo mejor puede ser convergente una placa de corteza oceánica con otra placa de corteza oceánica. Pues empieza a plegarse esa corteza sumergida y al final salen islas, son típicas cuando salen islas volcánicas, como nuestras Islas Canarias. Bueno, ¿lo habéis entendido? No sé si me he explicado muy bien. Sí, sí, sí. Vale. Pues vamos a ver un poco también las rocas y los minerales. La corteza terrestre está compuesta por diferentes elementos químicos y esos elementos químicos se unen en rocas y minerales, ¿vale? Que son los que se le llaman, son más los elementos geoquímicos. Entre estos, bueno, los elementos de la tabla periódica químicos que más abundan en las rocas y en los minerales son el oxígeno, el silicio, el hierro, el aluminio, el calcio, el sodio, el potasio y el magnesio. ¿Vale? Estos elementos se van a combinar entre sí y van a formar los minerales. Y los minerales, cuando una zona cuando muchos minerales se unen diferentes, se combinan diferentes minerales, forman las rocas. Entonces, toda la superficie de la Tierra está constituida por rocas, que son mezclas de distintos minerales, o por minerales. Si hay, y muchos de ellos, además, los utilizamos nosotros para la construcción, para los combustibles, para fabricar un montón de cosas de tecnología, ¿no? Los vamos a ir viendo. Vamos a ir viendo los distintos minerales y sus usos también, los usos que nosotros les damos. Pues los minerales normalmente no se encuentran aislados en la naturaleza. Puede ser, pero es lo más común es que estén formando parte de las rocas, haya mezcla de minerales. ¿Vale? Las características de cualquier mineral es que son sólidos, poseen una estructura geométrica en forma de cristales. Si nosotros los vemos en una lupa de estas de laboratorio, vemos que forman sus estructuras, tienen forma cristalina y tienen una composición química constante, ¿vale? No varían. Son inorgánicos, es decir, no tienen materia viva. Y hay propiedades específicas que no son de todos a la vez, sino son de unos minerales tienen unas propiedades y otros minerales tienen otras. Eso se llama específica de ese mineral en concreto, que pueden ser físicas, serían pues su densidad. Cada tipo de mineral tiene una densidad concreta, una dureza concreta, un brillo, un color, se fractura de una determinada manera o más fácil, menos fácil, la tenacidad, la transparencia o no, ¿vale? La conductividad, tanto de calor como de electricidad. Unos minerales son más conductores que otros y también tienen un cierto magnetismo. Las propiedades químicas son la solubilidad, si son solubles en agua, si reaccionan a ácidos, también pueden tener un cierto olor. Y bueno, vamos a clasificarlos. La clasificación se clasifican en función de su composición química, es decir, según los compuestos químicos de los que estén formados. Pueden ser por un único elemento de la tabla periódica, ¿no? O por combinación de varios. Los que solo están formados por un solo elemento químico, que se le llaman los elementos nativos, pues son, por ejemplo, el oro, ¿no? El mineral, el oro, está compuesto solo de oro, de átomos de oro. La plata igual, el diamante es de carbono, el grafito también es del carbono. Hay algunos, como por ejemplo el diamante o el grafito, que solo están compuestos, su elemento químico solo es el carbono, pero puede tener una estructura
diferente. Si tiene una determinada estructura, será el diamante. Si tiene otra estructura, otra forma de colocarse los carbonos, pues será grafito, etcétera. Ya lo veremos. Por eso no se llama carbón. El oro solo tiene una forma de disponerse los átomos. Por lo tanto, se le llama igual que se llama al mineral, se le llama igual que se le llama al elemento químico. La plata también. Normalmente los metales se les llama el hierro también, se les llama igual que su elemento. Pero hay otros elementos como el carbono, es que el carbono es muy peculiar. Se puede disponer de muchas formas, se puede combinar de muchas formas diferentes. Entonces eso da distintos tipos de minerales. Luego hay minerales que están formados por combinación de dos o más elementos distintos de la tabla periódica. Por ejemplo, ya conocemos el cloruro sódico. El cloruro sódico es la sal que nosotros echamos a la comida. Tiene átomos de cloro y tiene átomos de sodio. ¿Vale? La pirita, de la que se obtiene hierro, tiene además de hierro otros elementos químicos. El yeso, la calcita, que contiene calcio y se utiliza en la fabricación de cemento, silicatos, como el feldespato, la mica, el cuarzo, son los más abundantes en la corteza terrestre. Serían los minerales y las rocas. Son materiales compuestos de minerales que se han formado a partir de procesos geológicos. Esos procesos geológicos tardan mucho, pueden tardar miles de años. ¿Vale? Que la geología, los elementos, la materia inorgánica, no la materia orgánica con la que estamos formados nosotros, las de la vida, sino la vida, nosotros, los seres vivos, en comparación con la vida de las rocas, de los minerales, etcétera, nuestra vida es muy corta. En cambio, las rocas, su proceso de cómo se van formando, se van transformando, pueden durar miles y miles de años. Entonces, esto, aunque veamos el ciclo de las rocas, hay que pensar que esto no va a ocurrir en 1, 10, ni siquiera en 100 años, sino que se tarda muchos años, ¿vale? En formarse. Entonces, la mayoría de las rocas están formadas por dos o más minerales distintos en función de su proceso de formación. Se pueden clasificar, los tres tipos de rocas son sedimentarias, magmáticas y metamórficas. ¿Vale? Y se pueden transformar unas en otras, que es lo que se llama el ciclo geológico de las rocas. ¿Os acordáis del ciclo del agua? Pues también las rocas tienen su ciclo. Aquí no hay nada, en el universo no hay nada que dure eternamente, todos tienen su ciclo de transformación, todo se transforma. ¿Vale? Entonces el magma, ¿no? ¿Sabes lo que es el magma? ¿No? En los volcanes, en el interior de la Tierra, el magma que está en el interior está en el manto, la parte que está fundida, ¿no? Puede ascender, pues por los volcanes, por ejemplo, puede ascender hacia el exterior de la corteza terrestre. Y según va saliendo y luego se van enfriando, cuando se enfrían, se forman las rocas magmáticas, de ahí su nombre. ¿Vale? Entonces, estas rocas magmáticas, si se erosionan por los cambios de temperatura en la superficie, por la lluvia, el agua, el viento, etcétera, se van erosionando. ¿Vale? Y sus fragmentos se pueden depositar y sedimentar formando lo que se llaman las rocas sedimentarias. Esas rocas sedimentarias, que son como rocas que están muy trituradas, pues cuando va pasando el tiempo, si se entierran de nuevo, debido a la presión y al aumento de temperatura, se funden y sufren un proceso de transformación y por eso se llama de metamorfosis, por eso se le llaman las nuevas rocas que surgen de ese proceso, se le llaman rocas metamórficas. ¿Vale? Por último, las capas más profundas de la Tierra terrestre acaban otra vez fundiendo
fundiendo esas rocas metamórficas y otra vez pues ese magma volverá a surgir por algún lado, por algún volcán a la superficie de la Tierra y se volverán a formar las rocas magmáticas, ¿vale? Ese es el ciclo de las rocas. El ciclo se inicia de nuevo. Aquí tenéis por verlo las partes de un volcán, ¿no? Tenéis aquí la cámara de magma, la chimenea, que es esta zona de aquí, ¿no? Que vemos por fuera, el cráter, que es donde sale el magma. Aquí tenéis un cono secundario porque también se pueden, no esto lo hemos vivido, no sé si lo vivisteis con el hierro, ¿no? Cuando empezó a surgir el volcán se puso y empezó a estar activo y empezaron a haber conos secundarios, otros conos por donde salían, etcétera, ¿vale? Otros pequeños focos, ¿vale? Pues luego cuando ese magma sale al exterior, se enfría y se forman las rocas magmáticas. Pues ya hemos visto los tres tipos de rocas, sedimentarias, cómo se forman, las magmáticas o ígneas también se llaman, y las metamórficas. Pues ahora vamos a verlas, para que sepáis al menos cuáles son cuando las veáis, ¿vale? Las sedimentarias, que se forman en la superficie de la Tierra debido a la acumulación y sedimentación de materiales de otras rocas que han sido erosionadas por acción del viento, del agua o de los dos, y bueno, también por procesos químicos o transformación de restos orgánicos. Se les llaman detríticas a las que están formadas por fragmentos de rocas erosionadas. Por ejemplo, detríticas son los conglomerados, las areniscas, las arcillas. Las no detríticas están formadas por procesos químicos, que es el caso de las evaporíticas, las carbonatadas, como la caliza, las orgánicas, como el carbón, que están hechas de transformación de restos orgánicos, normalmente de bosques. Luego están las rocas magmáticas, que se forman en el interior de la Tierra y están formadas por el enfriamiento y solidificación del magma cuando sale a la superficie de la Tierra. Según la forma, se llaman plutónicas. Si se forman en las zonas profundas y el enfriamiento es muy lento, se forman cristales grandes. Por ejemplo, el granito. El granito, vamos, lo veis en suelos, bueno, en Madrid se está poniendo, todas las aceras están nuevas, en el centro, en un montón de sitios, todas son de granito. El granito. Las subvolcánicas se forman cuando el magma asciende por la chimenea del volcán y por tanto se enfría más rápido y los cristales son más pequeños, ¿vale? Pero bueno, los volcánicas, cuando el magma se encuentra una salida al exterior y se enfría muy rápido, no dando tiempo a la transformación de cristales, y por ejemplo son esas que son más negras, el basalto y la obsidiana. Luego están de las rocas metamórficas, pues que os suenan mucho más, se transforman son rocas que se transforman en otras debido a presión y temperatura en el interior de la corteza terrestre. Este proceso, metamorfismo, puede durar millones de años. Las rocas metamórficas pueden provenir de cualquier tipo de roca y están pues las laminares porque tienen aspecto laminar, como por ejemplo la pizarra. Aquí en Madrid, en las zonas a lo mejor de la sierra o en otros sitios, hay, por ejemplo, esos tejados como de láminas negras, esas láminas son de pizarra. Y las cristalinas que no presentan ningún tipo de laminación, como es el caso del mármol. Las metamórficas, pues normalmente las que más utilizamos en construcción son la pizarra y el mármol. Bueno, y aquí os he puesto un dibujo para que tengáis en cuenta algún ejemplo de los tres tipos de rocas. Por ejemplo, de sedimentarias hemos visto la arenisca, que tendría este aspecto, caliza y un conglomerado que parece así un cúmulo de piedras que se ha quedado de distintos tipos, que se ha quedado ahí,
debido a pues que se han juntado. Las ígneas, pues está el granito, el basalto, la obsidiana, bueno, el pórfido rojo, que eso se ve menos. Las metamórficas, la pizarra, bueno, quizá aquí no se ve, es como gris o a veces más negra, el mármol, la cuarcita, el gneiss, ¿vale? Y bueno, aquí os hablo un poco de, que me imagino que lo sabréis, de cómo se obtienen, cómo nosotros obtenemos minerales y rocas de la corteza terrestre para utilizarlo en distintos usos, ¿no? Pues el conjunto de esos procesos de extracción de minerales se denomina minería, ¿vale? Y la minería, pues su extracción, bueno, puede llevarse a cabo en zonas en cielo abierto o puede ser bajo tierra, ¿vale? Las zonas donde hay minerales se les llaman filones, ¿vale? Y su explotación se le denomina mina, ¿no? Pues esto es una mina y esto también. Lo que pasa es que la mina puede ser subterránea o puede ser a cielo abierto, ¿vale? En una mina, cuando nosotros obtenemos el mineral, puede estar acompañado de otros. Entonces, cuando nosotros cogemos un trozo de piedra en que tiene mezclado, que ese mineral está con un mineral que nosotros queremos, está mezclado con otros, al mineral principal al que nosotros queremos obtener se le llama mena y al resto se le llama ganga, ¿vale? Por eso, por ejemplo, sale mucho en las películas de vaqueros, ¿no? Cuando van bueno, de vaqueros del oeste, cuando iban a zonas en las que había oro, que normalmente cogían el oro y lo tenían que lavar y lavar a presión muchas veces para separar la mena de la ganga. La mena, que era el oro, de la ganga, que era el resto de la arenisca, ¿vale? Entonces, las rocas se extraen en las canteras, que son explotaciones a cielo abierto. Bueno, los usos. ¿Para qué usamos los minerales y las rocas? Pues bueno, aquí lo que os he hecho es poner un montón de poner ejemplos. Pues los minerales, pues para elaborar, por ejemplo, en la construcción y en la industria, el yeso para la edificación y los metales como el plomo o el hierro de la siderita, ¿no? Pues todo esto se utilizaría en construcción y industria. Para objetos cotidianos utilizamos, por ejemplo, el grafito para elaborar las minas de los lápices. En alimentación, pues utilizamos la sal común, el cloruro sódico. Como fuente de energía podemos utilizar la uranita, que es donde se extrae el uranio, que se utiliza como fuente de energía nuclear. Las piedras preciosas, pues muchos de esos minerales se utilizan en joyería, ¿vale? Por ejemplo, las piedras preciosas y los metales, por ejemplo, el oro, la plata, el diamante, el topacio, etc. Las rocas, pues tanto se utilizan en construcción y como forma de energía, como combustible. En construcción, pues tenemos areniscas, calizas, en suelos, metamórficas como el granito y el mármol para decorar espacios, la pizarra en los tejados, etc. Y para energía utilizamos rocas sedimentarias de tipo orgánico como es el carbón, que se utiliza como combustible. Ya cada vez menos porque contamina mucho, pero bueno. Y luego, ¿cómo es la gestión sostenible de los recursos minerales? Pues ya sabéis que hay recursos que son renovables y recursos que no son renovables. Pues en los minerales igual, ¿vale? Los minerales y las rocas son recursos no renovables. ¿Por qué? Porque nosotros los utilizamos mucho más rápido, los gastamos mucho más rápido que ellos se renuevan. A veces tienen que pasar miles de años para que se puedan renovar. Entonces, por ejemplo, el carbón pueden ser miles de años para que se forme el carbón y en cambio nosotros lo gastamos en un momento para combustión, ¿vale? Entonces, no son recursos renovables, ¿vale? Además, la sobreexplotación minera muchas veces causa problemas sociales porque la forma de explotar, porque causa sobre todo pues, problemas
Bueno, en algunas, además, si son en países que no estén muy desarrollados, pues además tienen condiciones, pésimas condiciones laborales, además suelen ser condiciones físicas muy duras, ¿vale? En las minas. Entonces, por ese motivo es importante realizar una buena gestión de estos materiales y reaprovecharlos al máximo, de modo que puedan ser recuperados y usados de nuevo. Os he puesto, ya lo veréis, un vídeo sobre economía circular, que bueno, serían para las materias, ¿no? Cómo debemos de utilizar las materias primas, cómo consumirlas, el uso responsable, etcétera, que bueno, no solamente tiene que ver con los minerales y las rocas, sino con todas las materias primas, ya sea agua, ya sean minerales, etcétera, todo lo que consumimos, ¿vale? Para no sobreexplotar el planeta, porque no tenemos los recursos que gastemos, muchos de ellos el planeta ha invertido miles de años en poderlos producir. Entonces no podemos utilizarlos a la ligera porque no van a surgir otros hasta que no pasen o tienen que pasar muchos años. Bueno, pues con esta explicación, ¿tenéis alguna duda? No. Bueno, pues podéis terminar de hacer los ejercicios de este tema que es la geosfera. Tenéis que, llevábamos hoy hasta el 10, pues ya sería a partir del 11, ¿vale? Del 11 al 27 para la próxima semana, ¿vale? Sí. Vale. Dime, Laura. Laura, ¿alguien? No, yo nada más que he dicho que vale. Vale, entonces es que he leído Laura, pero debía haber oído otra voz por ahí que no entendí. Vale, pues terminéis la geosfera y así terminamos el segundo tema de biología, geología, física y química. Y lo terminamos de corregir. Y de matemáticas llevabais para hoy, que las expresiones algebraicas, habíamos visto, a ver, hasta yo creo que a ver, hasta el número 6, calcula el valor numérico. Hasta los monomios. Hasta el valor numérico. Y los ejercicios hasta el 7. Hasta el 7, hasta monomios semejantes vimos. Entonces era la primera página. ¿Tenéis alguna duda de estos ejercicios? Nada. Ya, pero no lo puedo volver a explicar todo, Marley, porque tenemos que avanzar. Podemos ver, pues, si hay alguna duda, porque muchos son repetidos. Pues el 5, Paloma. El 5 y el 6, que no sé si lo he hecho bien. Vale. Bueno, el 5 y el 6 son el valor numérico, marcas son semejantes, y de estos ¿hay alguna duda? Números, yo creo que estos los hicimos, ¿no? Hasta el 2 los hicimos. Sí. ¿El 3 os ha salido? ¿El 3 lo habéis entendido? ¿Y por qué estará Supongo que sí. A ver, es que habláis varios a la vez y no entiendo nada. El 3, pues si llamamos X a los años que tiene una madre, si el marido tiene 4 años más, sería X que tiene la madre más 4. Más 4, ¿no? ¿Sí? Si su hermana tiene la mitad de los años de la madre, si la madre tiene X, la mitad serán X partido de 2, ¿no? La mitad se calcula dividiendo entre 2, pues X partido de 2 para calcular la mitad.
Ahora, si sus dos hijos juntos tienen 5 años menos que su madre, pues serán los dos hijos juntos, habría que sumar la edad, ¿no? Si son dos edades diferentes, ¿qué habría que hacer? Ponerle dos letras diferentes. Como no puede ser la misma letra que la madre, que es X, a uno le llamaremos Y y al otro Z, por ejemplo. Entonces serían Y más Z, los dos juntos, ¿no? Y eso sería igual, esta quizá es la más difícil, la voy a hacer en la pizarra, ¿vale? Voy a detener, voy a hacer un poco de zoom, ¿no? Porque me veis muy lejos. A ver. Vamos a hacer ese... El 3C. El 3C dice que los dos hijos juntos tienen, los dos, lo voy a copiar, los dos hijos juntos tienen 5 años menos que su madre. Vale, lo primero, ya sabemos que si queréis vamos a ponerles nombres. Ahí hay tres cantidades, tres edades que no conocemos. Está la edad de la madre, que ya en el enunciado la han llamado X, pero ahora están las edades, ¿no? Edad de un hijo y edad del otro hijo. Edad de otro hijo. No sabemos cuáles son ni cómo son, pues nada. Sabemos que son dos hijos. Pues a una edad sería la Y y a otra edad sería la Z, ¿no? ¿Sí? ¿Hasta ahí me seguís? Tres edades, la de la madre, que le dicen que es X, y las de otros dos hijos. Las vamos a llamar Y y Z. Ahora, sabiendo qué le damos a cada uno, qué letra le damos a cada uno, vamos a escribir, a traducir lo que viene ahí arriba. Los dos hijos juntos, en realidad los dos hijos juntos es la suma de quién, de sus edades, ¿no? Sí. Sí, las dos serían Y y Z. Y más Z. Los dos hijos juntos tienen, ¿cómo se traducía el verbo? El verbo Menos 5 igual a X. no, tienen, ¿cómo se traduce el verbo siempre? En paréntesis. Paréntesis no. Los verbos, ¿cómo se traducen? Con un igual. Tienen, es, tendré, no sé, son igual. Tienen, este tienen es un igual. Los dos hijos juntos tienen, es decir, la suma de las dos edades es igual a 5 años menos que su madre. ¿Cómo ponemos aquí 5 años menos que la edad de la madre? 5 menos X. No, eso sería 5 menos la edad de la madre. 5 años menos que la edad de la madre. 5 años menos que la edad de la madre. La edad de la madre aquí es la X. X. Entonces, ¿qué le tenemos que hacer a la edad de la madre? X menos 5. Menos 5. X menos 5. Ahí sí. A la edad de la madre le quitamos 5 años. Entonces son 5 años menos que la edad de la madre. ¿Vale? Ese no era fácil. ¿Vale? Perdona, profe, no se puede escribir no se puede escribir 5 menos X, no. No, porque entonces si la madre tuviese, vamos a ponerle que por lo menos tenga 20 años.
Si tú haces 5 menos 20, te queda que los dos hijos suman una edad negativa. No puede Eso, ser, sí. ¿no? No podría ser. Tendría que, porque vamos, la madre tendrá por lo menos más de 5 años para poder haber sido madre. Entonces tiene que ser la edad de la madre menos 5. No puede ser a 5 años quitarle la edad de la madre, porque nos da una edad negativa. ¿Sí? Sí. No era fácil, ¿eh? Este no era fácil. Pero ahora lo entendéis. No lo había hecho así. ¿Tú Porque, lo habías hecho así? no, porque como en el otro enunciado te estaba diciendo que la hija tiene la mitad de la edad de la madre, Sí, pero ahora son dos hijos juntos, bueno, ya uno de ellos tú lo has asumido como su hija, ¿no? claro, yo había puesto que x partido de 2 más y es igual a x menos 5. También, si tú uno de las edades, por ejemplo esta, la Z, y fuese una hija, pues le pones x partido de 2, pues a una de ellas le pones x partido de 2. Que bueno, te lo voy a poner así para ponerlo, ¿no? Que da igual, en la suma sí que da igual, en la resta no. ¿No? Si tú sumas las dos, pero es todavía más difícil de lo que yo había puesto. Pero también está bien si tú has cogido lo del párrafo anterior, también estaría bien, ¿eh? ¿Vale? Porque eso es que ya una de las letras ya le has dado una expresión con X, al relacionarlo con la madre, ¿vale? También estaría bien. Pero si no supiésemos, imagínate que no hubiésemos sabido nada de la B y nos dicen esto sin saber nada, sin saber que su hija era la mitad, sería una letra, ¿vale? Desconozco, simplemente, diferente de X. El 4 era muy fácil, ¿no? Me imagino que no tendréis dudas. Y el 5 y el 6 eran... 4 de la raíz cuadrada, 2 a y b por cuadrado. Menos Vale. raíz cuadrada. Pues 2. hacemos el 4E. Si da igual que el número sea un número entero, un número decimal, una fracción, una raíz, siempre es el coeficiente. Da igual. En el 4 tenemos el monomio SL, que es menos raíz de 2, AB al cuadrado. Pues el coeficiente es menos raíz de 2. Es este número que va multiplicando a las letras. Este es el coeficiente. Da igual que sea menos raíz de 2, que sea un medio, que sea 3/5, que sea menos 1, que sea 2, que sea 1. Da igual cómo aparece. Todo lo que va multiplicando. Esto, la raíz de 2 es un número decimal. Menos raíz de 2 es un número decimal. Pues ese es el coeficiente. Después ponía coeficiente, variables. Las variables son las letras. ¿Y qué letras hay? A y B. Da igual que ponga X, que ponga A, cualquier letra es una variable. Pues A y B. Y después estaba el grado, que era la suma de los exponentes de las letras. Si no tiene un exponente la A de las variables, es que está elevado a 1. Entonces el grado es 1 del exponente de la A más 2 del exponente de la B, 3. Es de grado 3 o de tercer grado, también se dice. ¿Vale? ¿Sí, Marley? Y los demás Entonces son el iguales. grado, Lo que pasa que es el único que en vez de poneros X y Z os ponía A y B. pero Paloma, el grado entonces es el 3. Es de tercer grado, sí. Ah, ¿Os he puesto yo otra cosa? a ver, no, yo es que como estaba elevado a 2, ¿no? O igual lo copio yo mal. Ya, pero si solamente hubiese estado la B,
al cuadrado, sería de grado 2. Lo que pasa es que también hay que sumar los exponentes de todas las letras. Entonces, 1 del A más 2 del B, 3. Ya mira, si es que tengo yo la solución más. Vale, entonces, No, yo lo he hecho, o sea, yo no he visto la solución. Anda. Yo lo he dado por sentado de como está elevado a 2. entonces, No, pero no es no, si solamente hay una letra, es el exponente de la letra. Si yo te pongo de ahí 5 elevado a 2, es de grado la 1, z elevada 5x al cuadrado de grado 2, 5x al cubo de grado 3, 5x a la cuarta de grado 4. Pero si yo te pongo una letra, otra letra más, Ah, es la suma. Este sería de 1 más 1, 2, de segundo grado. Uno de la X y otro de la Y. Este sería de 2 de la X más 3 de la Y de quinto grado. Este ya, sería un 1 de cuarto grado, segundo. Y este sería de 4 más 5 de noveno grado. Porque entonces, ¿qué sería? ¿De 4, de grado 4 o de grado 5? No, es de la suma de los dos, de noveno. Ah, ¿y qué te iba a decir? ¿Y entonces qué pasa? Que si no pone, o sea, este, por ejemplo, que pone está elevado a 2, ¿cómo sabemos que uno está elevado a 1? O sea, o que uno es grado 1 y el Porque otro si grado... no tiene exponente, cualquier número en cualquier potencia que no tenga exponente es porque Sí. está elevado a 1. Ah, vale. Vale. No 1 se por 2, escribe el elevado a 1, no se escribe, pero está Ah, vale. cualquier número, un número, Sí, una potencia elevado a 1. Y una letra igual, elevado a 1. A partir de 2 vale. hay que escribirlo. Si ya es a partir de 2 hay que escribirlo, pero con 1 no se escribe. No se escribe, vale. Y con 0 es que no estaría, que sería. Ujú, vale. Sí, vale. El 5 y el 6. Perdón, ¿y si el número fuese el 1, también habría que sumar exponente? Pero aquí para el grado son las letras. Solo se suman los exponentes de las letras. Del coeficiente no. Vale. vale, Y del coeficiente no. Para el grado. vale. Entonces, 1 por 2 por x, y por 2 y z. Entonces, se suma la z, que es 1, ¿no? Y la x también es 1. Ah, tercero Sí. grado, vale. De segundo grado. El valor numérico. ¿Cuáles nos han salido? Que tenéis ahí un montón. Valor numérico de una expresión algebraica, cuando a esas letras, a esas variables, en vez de le damos un valor determinado y lo sustituimos, deja de ser una expresión algebraica. Es un cálculo, en realidad, que os dará un número, y ese es el valor numérico. A Entonces, ver, pues, alguno, venga, del 5. sí, yo, por ejemplo, te digo el A, que es el primero que he hecho. No sé si está bien hecho siquiera, ¿eh? Pero este te dice el A 2x más 1, cuando el valor de x es 5. Entonces yo he hecho 5 por 5 más 1. 2x más 1 cuando X, x vale 5. eso. Entonces sería Yo he hecho, y yo lo que yo he hecho es 5 por 5 más 1. sí, espera un momento que veo que no se ve bien, ¿no? Sería Sí, 2 no por se 5. ve. Pero no lo sé si es así, ¿eh? Que 2 por por eso 5 te sería pregunto. x al cuadrado. Sería 2, claro, aquí lo que hay que cambiar es esta x por este 5, porque la x es igual a 5, ¿no? Sí. Entonces esa x va multiplicando al 2, por lo tanto será 2 por 5 más 1. Lo que hay que cambiar es la x por su valor, por este valor. 2 por 5 más 1 sería, ¿no? Entonces sería, esa x hay que cambiarla por un 5. Y Ya. entonces sería 2 por 5 más 1. 2 por 5, 10, más 1, 11. 11. Por lo tanto, el valor numérico de esa expresión cuando la x vale 5 es 11.
Vale, Lo que vale. hay que hacer es cambiar las letras, las variables, por el valor que le demos. Y después hacer la operación que marque esa expresión algebraica. ¿Vale? Eso es el doble, esto es el doble de x más 1. El doble, ahora la x vale 5, pues el doble de 5 más 1. 10 más 1 es 11. ¿Vale? Lo hemos hecho mal. Otro que era... Y en realidad, pues por ejemplo, vamos a ver el e, que tiene x al cuadrado. El e os dice 3x al cuadrado menos x, 3x al cuadrado menos x más 7. Cuando x es igual a menos 2. A 2. A menos 2. Pues lo único que hay que cambiar son estas x por menos 2. Esas x hay que cambiarlas por menos 2, que es lo que vale x. Pues será, acordaros que una letra, el coeficiente va multiplicando. Variable, entonces eso es 3 por x vale menos 2, pues por menos 2 y la x va al cuadrado. Pues ahí tendrá que ir al cuadrado. Menos lo que valga la x, es menos 2. Y le sumo 7. Si la x es si el valor es negativo, pues ponemos entre paréntesis. Porque no vais a poder poner un por y un menos y un menos. ¿Vale? Tendrá que ir entre paréntesis. Y ahora ya, estas son operaciones combinadas. Sí. Desde primero la potencia, 3 por menos 2 es 4, menos 2 más 7. Luego las multiplicaciones, esta y esta, que es como multiplicar por menos 1, 3 por 4, 12, más 2 y más 7. Van a ser todos positivos. Y luego ya sumas y restas, que serían 17, 18, 19, 21, ¿no? 21 es el valor numérico de esa expresión algebraica cuando la x vale menos 2. ¿Sí? Sí. Poner donde pone x, quitar la x y ponerle el valor que le deis, vamos, olvida el enunciado. Y luego ya eso calcular. Sí. Entonces, Pues lo has hecho todas mal. en realidad deja de ser una expresión algebraica cuando la x la cambiamos por un número. Si lo calculamos, nos da su valor. Que es el valor numérico que os dice cuando la expresión algebraica vale no sé qué. O sea, cuando esas variables dejan de ser variables y van a ser un número concreto. ¿Vale? Dejan de ser un número desconocido para ser conocido. Y luego está el 6, lo único que cambia es que en todas las expresiones, que estaba ahí la A, la B, la C, la D, etcétera, que son expresiones con X, la X siempre os dice en el enunciado, en la parte de arriba, que va a valer 5. Entonces es ir calculando esas operaciones, que son fáciles, ¿vale? Lo hacéis, ¿vale? Y así, si tenéis alguna duda, me lo volvéis a preguntar el próximo día. Para que las hagáis solas, porque en el examen lo haréis solos, no conmigo. Claro, entonces tenéis que acostumbrar, porque conmigo es más fácil, porque yo os voy pautando, pero en la hoja en blanco, o sea, sin mí, no, Entonces ya no entendéis. ¿Eh? las 6. Igual, pero en todas vais a poner la x igual a 5, ¿vale? Es igual que esto. X igual a Que ya os dice en el enunciado que todas esas presiones hay que calcular el valor numérico cuando la x vale 5. ¿Vale? Ahí en vez de iros dando valores diferentes, os da siempre el mismo. Pues lo calculáis. Luego los monomios semejantes es fácil, ¿no? Las 7. El 7 os lo comparto. Un momento.
Lo comparto. Las 7 marca cuáles de estos monomios son semejantes a 3xy. ¿Cuáles son semejantes? ¿Este sería semejante? ¿El primero? Sí, no, sí. ¿Sí o no? Sí, ese no tanto. ¿Es semejante a 3xy? No, No, no es semejante. ¿Por qué no es semejante? porque está la x elevado a 2. Claro, porque tendría que ser y sin este cuadrado, tendría que ser 5xy. Pero si ya hay una de las dos variables, ya no es igual, aquí la x está elevado a 2 y aquí no, ya no es semejante, este no nos sirve. ¿Vale? ¿Lo veis? Tiene que tener las mismas variables xy elevadas a los mismos exponentes. Aquí la x está elevado a 1 y la y también, pero aquí no, la x está elevado a 2, ya no puede ser. ¿Vale? Menos xy, ¿sería semejante a 3xy? Sí, Sí. Menos 2y, no, No, no porque le falta la x. sí, 3xy al cuadrado, no, no. ¿Por qué? Porque la y está elevado a 2 y no podría estar elevado a 2 si fuera semejante. ¿Vale? Entonces esta tampoco. Raíz de 2xy. sí, 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 hay que fijarnos siempre en las letras. Nos da igual el coeficiente. Y sí que son iguales, son semejantes. 3x, no, no, no. Xy, sí, sí, sí. 5x al cubo y al cubo, no, 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 porque están elevadas las letras al cubo y aquí no. Un medio de xy, sí, sí. ¿Vale? Y Pero ¿y menos si 3. estando las dos letras elevadas al mismo exponente no son semejantes? No, tendrían que estar al mismo exponente de aquí. La Vale. x igual que esta y la y igual que esta. No que sean las mismas entre sí, sino que sean iguales a lo que nosotros queremos que sea, que nos estamos fijando, semejantes a 3xy. Vale. Tiene que ser que la x aquí y aquí tengan el mismo exponente y la y en este y en este también el mismo exponente, ¿vale? No entre ellas, ¿vale? Entonces este no sería semejante porque ya no están las x elevadas al mismo exponente ni las y elevadas al mismo exponente. Este sí, un medio de xy sí y menos 3xy sí, ¿no? O sea que serían semejantes. Menos xy, 3x, raíz cuadrada de 2xy, xy, un medio de xy y menos 3xy. ¿Vale? El resto, nada. ¿Vale? Bueno, pues hoy vamos a empezar a hacer operaciones con monomios. ¿Vale? Vamos a empezar por la suma y la resta. Vale. Vamos a ver muy poquito de operaciones con monomios. Esto lo veremos en mucha mayor profundidad en el año que viene, en nivel 2, pero es por tocarlo un poquito este año y ya nos metemos con las ecuaciones. ¿Vale? Operaciones con monomios, vamos a ver suma y resta de monomios, ¿vale? O de polinomios. Los monomios es un tipo de polinomio. En realidad aquí serían monomios. Los polinomios lo veremos el año que viene. Para sumar y restar monomios, solamente podemos sumar y restar monomios semejantes. Monomios que no sean semejantes no se pueden sumar ni restar, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí os pongo 2x más 5x menos 3x. En realidad lo que vamos a sumar y restar son sus coeficientes. Vamos a hacer 2 más 5 son 7 y menos 3, 4. Y dejamos la parte de la variable, que es x. 2x más 5x son 7x y 7x menos 3x son 4x.
¿vale? Imaginaos que las X son manzanas. 2 manzanas más 5 manzanas menos 3 manzanas, en total 4 manzanas. ¿Vale? Pues aquí, por ejemplo, en esta expresión de aquí, que hay sumas y restas de monomios, pues solamente vamos a agrupar las sumas y las restas de los monomios semejantes, que aquí está 2xy es semejante a 8xy, ¿no? ¿Sí? Sí, Pues profe. 2 más 8xy darán 10xy, ¿sí? 2 más 8, 10xy. Y Pero luego por otro entonces es un número solo. No lo estoy entendiendo muy bien eso, perdón. no, vale, pues lo voy a hacer entonces, lo voy a hacer en la pizarra para que Porque yo, según lo estaba viendo, estaba diciendo, digo, si 2xy más 8xy da 10xy. Pero si tú luego estás quitando a la x menos 3, dices directamente le quito, entonces son... es que el menos 3 no es semejante. Las X no son semejantes a los XY, por lo tanto no se pueden sumar y restar. Vale, es como otro número independiente. Claro, o son otros, van aparte, con otros monomios que se puedan sumar y restar. Por ejemplo, imaginaros que yo os pongo. Os voy a ir poniendo más fáciles y más difíciles. Empezamos por 2x más 3x, eso sí lo habéis entendido, ¿no? Menos 8x, por ejemplo. ¿Vale? Nosotros tenemos 2, como todos son semejantes, los podemos sumar y restar. 2 más 3 son 5, 5 menos 8 serían menos 3, ¿no? Menos 3. Yo me fijo en el 2, Menos 3 y menos 8. En total, ¿no? Serían menos 3x. ¿Sí? Ese sería el que. Vale. Pues ahora, si yo os pongo 2xy, por ponerlo igual, menos 5x, más 8xy, más 3x, más 2y, menos 8y. Por poneros más diferentes. Aquí solamente podemos sumar y restar los que sean iguales. ujú, ¿Aquí quiénes son iguales? El Pues 8. los x y ya no tenemos más xy, ¿no? Entonces, 2 más 8, 10. 10x. 10xy. 10xy. ¿Vale? Ahora, sumamos las x. Pues tenemos 5x y 3x. No tenemos más. Pues ¿cuántas? Menos 5 y más 3 son Menos 2x. menos 2x. Son x. Y luego por otro lado tenemos ahí los x. 2 y menos 8x. También son semejantes. Pues 2 y menos 8, Menos 6y. menos 6y. Y este es el resultado. Ya está. ¿Vale? ¿Sí? Vale, Sí, profe. que sea agruparlos y ya está. Ya está. No hay más. No se puede hacer nada más. Simplemente solo se pueden sumar y restar los monomios semejantes. Pero Y la solución sería, no sé cuántas peras, imaginaos que esto es fruta. No sé cuántas manzanas, no sé cuántas peras y no sé cuántos pilones. Eso es lo que hay, en total. Ya está. Pero si yo tengo 10xy, o sea, 10 manzanas y 10 peras, 10 y luego hay menos 2 manzanas y menos 6 peras, y 2 peras. Pues ya no puedes sumar manzanas de las peras. claro, pero por eso digo, si yo tengo 10xy, o sea, son 10 manzanas y 10 peras. Sí, no. X sí es otra cosa diferente a X y a Y. Porque Vale. esto es otra cosa. No los puedes separar. Los puedes separar si estuvieran sumando 10x más y. Pero es que están multiplicando. Ya no es separable. Si están sumando, sí, pero si no, ya son otra cosa. o sea, que el resultado de eso sería 10xy menos 2x menos 6y. Ya está. Y ya está, ¿no?
A que sabe agruparlas. ¿El qué? A que sabe agruparlas. Es agrupar, sí. Pues ala, vamos a hacer algo. Ahí le suena el móvil. Vamos a hacer actividades. Que el principio os cuesta, pero es saber que luego las operaciones son más fáciles incluso que de números, las de letras. Vamos a... Tampoco os los he puesto facilitas, ¿vale? No os pongo muchos tipos de... Ahí, vale. Vamos a hacer, mira, ni la fácil ni la difícil, la del medio. Ah, no, que no lo estáis viendo, ¿no? Espera, compartir. Del número 8, ni la primera columna ni la última. Hacedme la del medio. ¿Vale? Y la corregimos. Para que no sea ni la fácil ni la difícil. Ni, bueno, tampoco es tan difícil. Pero bueno, esta de en medio, estos 4. Os doy unos minutos y lo corregimos. Esto se hace enseguida. El 8E, F, G y H. ¿Ya está? Sí, profe. Sí. Vale. Pues vamos a ir haciendo. ¿No? Tenemos la E, 7M más 3M y menos 5M. ¿Cuántas M son? 5. 7, 8, 9, 10, menos 5, 10 M. Vale, ahí no hay ningún problema. Todos son semanas. 10. Es 5M, profe. No, son 5M. Sí, perdón. 5M. La estoy hablando, y a veces no sé ni lo que pongo ni 8X más 5X, ¿cuántas X son? 13X. 13X. Aquí y aquí no hay problema, porque aquí todos eran X y aquí todos eran X. Pero aquí en el C, va a haber, por un lado, van a haber X y Y. Pues empezamos por las X, ¿no? 2X y menos 6X, ¿cuántas X son? Menos 4X. Menos 4X, por un lado, y después, por otro lado, tenemos las X, por otro lado tenemos las A. 2A más 7A, ¿cuántas A son? 9A. 9. Y ahora lo mismo aquí. Bueno, aquí tenemos 3xy más 5xy menos 2xy. En total, 6X. 6, 7, 8 menos 2, 6x. Vale. Sí, bueno, este año tampoco lo vais a ver así todo. Que es más Por fácil. favor. Ya el año que viene os lo complico un poquito más. Vaya paloma. Bueno, claro, vais a ver, si en realidad vais a ver los mismos temas, pero un poco más difíciles. El de la última columna que estaba mirándolo,
el I, no, JK, L, perdona, el L, estaba viéndolo y no sé cómo se haría ese. Pues son X y Is. Por un lado las Sí. X y por otro lado las Y. La SIS, pero hay una I que no tiene ningún número. ¿Cuántas Y son? 5X. Si yo te pongo más Y, ¿cuántas Y son? Pero, Una. una, ¿no? Menos 3X más 6Y. Ah, sí, sí. Si yo te pongo X, es una X. Si yo te pongo menos Sí. una X, da igual que sea X, que sea Y. Jo, eso igual se me olvida. Siempre. Sí, sí. Esto es 1 que no se pone y de grado 1 que tampoco se pone. Sí, Esto vale. es 1, ¿no? Si quisiéramos ver el coeficiente, es 1 y menos 1. Si quisiéramos que no estén escritos. Si queremos ver el grado, es 1 porque está elevado a 1. Aunque no se Ya. La X es una X elevado a 1. Y menos X en realidad es menos una X elevado a 1. ¿Vale? Sí, que si no tiene número, o sea, que si no tiene el número, es un 1 y ya. No parece nada, esto es más 1, y si hubiese sido menos I, esto sería menos 1. ¿Vale? Ajá, sí, 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 sí. Sí. Pues vamos a ver la multiplicación. ¿Cómo se multiplica monomio? ¿Vale? Pues para la multiplicación de monomios, vale. Los vamos a ver. Pues, multiplicación. Para no ponerlo muy difícil. Multiplicación de monomios. No se ve. ¿No se ve? Es que no sé por qué me debe de enfocar a mí en vez de a la pizarra. Muevo un poco, se enfoca, ¿no? Me tengo que quitar para que, a ver, me quite de forma que no salga. Ahora, a lo mejor es un poco pinta mucho. Bueno, multiplicación, así veis en negro. Pues la multiplicación sería, a ver, por ejemplo, 7x al cubo, ahora se ve, Sí. por menos 2x al cuadrado. Imaginaros esos monomios. Y como este es negativo, le tengo que poner los paréntesis, igual que con los números. No se puede poner un por y un menos seguido. ¿Vale? Pero en realidad es 3x al cuadrado que vamos a multiplicar a menos 2x al cuadrado. Pues primero se multiplican los coeficientes. Bueno, primero signos, más por menos. Más por menos. Menos. Menos, ¿no? Acordaros que este, si no tiene signo, pues más. Más por menos, menos. Menos. Ahora multiplicamos los coeficientes. 7 por 2, 14. 14. Y ahora, muy importante, cuando multipliquemos las letras, las variables, nosotros vamos a multiplicar x al cubo por x al cuadrado. Y x al cubo por x al cuadrado, ¿esto os recuerda algo? A la quinta. Multiplicación de potencias de la misma base. ¿Os acordáis de esa? 3 más 2. Claro, sería x elevado, ¿no? Multiplicación de potencias de la misma base, que es x. ¿Qué se hacía con los exponentes? Se sumaba. Entonces será 3, será x, la misma base que es x, 3 más 2. 5. Eso es muy importante para la multiplicación. Pues vamos a hacer más. Os he puesto ahí, menos 5 x al cuadrado por x. Aquí, primero, signos. Menos por más. Menos por más.
No te veo. ¿No me veis? Se ha desenfocado otra vez. Se ve la pizarra. Ay, Nublado está. a ver, ¿qué pasa aquí? Tengo que quitar. ¿Ahora? Y Sí. ahora sí. Menos. ¿Eh? Sí, ahora sí. Menos 5x al cuadrado por x, ¿no? Primero signos. Menos por más. Menos. Menos. Y ahora, los números. ¿Qué tengo aquí? Esto es un 5 y aquí, ¿qué tengo? Uno, Un ¿no? 1. Un 1. Vale. 5 por 1, Cinco. 5. Y las x, aquí que tengo de exponente, x al cuadrado y x elevado A 1. Acordaros que eso es un 1. Entonces, me daría x elevado. Al cubo. X, el cubo. Acordaros que x elevado a m más x por x elevado a m es igual a x elevado a n más m. ¿Vale? Hay que sumar los exponentes. 2 más 1, 3. Por Y eso por último, x elevado a m y x elevado a n es lo mismo. yo os ponía, os lo pongo de otra manera, ¿cómo os ponía yo en el formulario? A elevado a m por a elevado a m. Era igual a a elevado a m más m. ¿No? Me da igual que las a sean un número, que sean una letra. Se mantiene, en este caso, la x y se suman los exponentes. ¿Vale? Entonces, la x al cuadrado por x es x al cubo. X al cubo por x al cuadrado, x a la quinta. Siempre hay que sumar los exponentes. ¿Vale? ¿Sí? ¿Vale? Y la otra que os había puesto en el libro era 2x a la quinta por 4. Los números también son monomios. 4 por 2, 8. 8, Ese no se puede calcular o se puede. A la sí, se quinta. puede. X elevado a 5. Esto, si no hay nada, como si tuviese un x elevado a 0, que es el número 1. Cualquier número. Los monomios, los números se les considera monomios de grado 0. Por eso no suman nada. Vale. ¿Vale? Sí, vamos a hacer algunos de esos. Profe, Sí. entonces sería x elevado a 5 más 0. 0 0. porque no hay x. Vale, Sería 5, x elevado a 5. vale. Cuando no hay nada, Claro, No hay se queda nada, ahí. es cuando, claro. vale. Es 4 veces, en realidad es 4 veces x elevado a 5, pues son 8x elevado a 5. Y os voy a compartir ejercicios y vamos a ver. Vale. Vamos a hacer la primera columna del 9.
Ya está. Sí, Os ha desconcertado, ¿no? Bueno, a ver. sí, totalmente, ¿eh? Yo he puesto lo que me ha parecido ahí. Bueno, muy bien. Venga, la, que es muy fácil. ¿El A cuánto os ha dado? 8x. 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 ¿Qué? 8x. ¿Qué hay que hacer con esos exponentes? Esto está elevado a 1 y esto está elevado a 1. X al cuadrado. 8x. ¿Verdad? Vale, que no estamos sumando, no estamos haciendo 4x más 2x, que serían Sí, ¿no? es verdad, es verdad. 2x serían 6x. Pero 4x por 2x es x por x, x al cuadrado. Es verdad. X por x, x al cuadrado. Porque están elevados a 1. ¿Vale? Más 2ab por bc. Bueno, primero, si tienes a por 1, ¿no? Digo a por 1. 2 por 1. 1, 2. 2. No, 1 no. 2. 2 por 1, 2. Me fallé. 2, ¿no? Ahora, las A's. Aquí, allá, pero aquí no. Entonces, ¿qué ponemos? A, AB cuadrado, C. Muy bien. El b por b, b cuadrado. Sí. Y el c aquí no hay, pero aquí hay c. Pues, ¿vale? Pero ¿y por qué aquí sí que se hace con la B y en el otro ejercicio no se hacía lo de la XY? Pero aquí estamos multiplicando, no estamos sumando. La multiplicación se puede hacer con cualquier tipo de monomio. Da igual que sean semejantes o no. Cuando no se pueden sumar o restar si no son semejantes. Tú puedes multiplicar monomios semejantes, monomios que no son semejantes. Aquí, de hecho, todos estos no son semejantes. Es para la suma y la resta. Vale. La multiplicación se puede hacer con cualquier tipo de monomio, sean semejantes o no. ¿Vale? Menos 3 por 5x. Menos 15x. Menos 3 por 5 es menos 15. Aquí no tengo x, por lo tanto, x X. no tengo que sumar ningún otro exponente. Pues aquí, si aquí hubiese sido un 2, aquí también hubiera sido un 2. El que tuviese. Pero no hay que sumarle ninguno de aquí porque no hay x. Este de aquí, menos 7 al cuadrado, o menos 7x al cuadrado, por menos x, coeficiente. Menos por menos es más, ¿no? Más, Se puede poner más 7 es el cubo. a 7, muy bien, 7 por 1 X al cubo, sí. por x, x al cubo. ¿Sí? Sí. Porque hay que sumarlos. O sea, aquí hay x y aquí hay x al cuadrado por x elevado a 1, x al cubo, elevado a 3. ¿Vale? Pues vamos a hacerlo un pelín más difícil. Bueno, ya no os voy a explicar más operaciones con monomios. Con eso, por este año, me vale. Vamos a hacer, que tenéis ahí, por ejemplo, en la teoría, tenéis cómo se multiplica un número, os he puesto por una suma de números. Por ejemplo, 3x más 2x. ¿No? Nosotros tenemos esta suma de monomios y todo lo vamos a multiplicar por 2. Entonces queremos el doble de todo eso. Cuando nosotros tenemos un monomio, me da igual, multiplicando a sumas o restas de monomios, entre paréntesis, hay que multiplicar 1 por 1 por todos los monomios de dentro de esa suma y resta. ¿Vale? Pero no se hace primero el paréntesis porque cada monomio es diferente. No se puede hacer la suma, ¿no? Si hubiese habido, muy bien. Sí, claro, porque no se puede sumar
sea, si tú tuvieses 2 por 3x más 2x, Entonces sí, vale, vale. 2 por 3 más 2x, 5x. Por 5x. Sería 10x, ¿vale? Pero aquí no lo podemos sumar porque son diferentes, no son semejantes. Entonces, lo que podemos hacer, sí que tenemos que ir multiplicando por todo lo de dentro, el doble de todo esto. 2 por 3x, ¿cuánto es? 6x, 6x 6x más Y 2, no, por 2, 2 4. por 2y más, primeros signos, más, ¿no? Porque aquí no podemos dejarlo vacío. Más Más 4y. 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 otro, menos 3 por menos 5x al cuadrado más x y menos 2. ¿No? Y tenemos 3 monomios que no son semejantes. Entonces, Entonces vamos a ahí hacer baja el 3. menos el triple de todo eso. Pues vamos a ir multiplicando este menos 3 por cada uno de estos monomios. ¿Vale? Menos 3 por menos 5x al cuadrado, ¿cuánto es? 15x al cuadrado. Más 15x al cuadrado. 15x al cuadrado menos 3 por x por más x, Menos 3x. Pero eso. 3x. Y por último, menos 3 por menos 2 Más 6. más 6. Y se seis. queda así. ¿What? Ya está. Vale. ¿Sí? Pues, pues vamos a hacer algún problema, digo, algún ejercicio de estos. Vamos a hacer, como nos quedan muy pocos minutos, vamos a hacer ahí sería del 9, que lo tenéis sin compartir. Del 9, pues el I y el J. 9I y J. Los corregimos. Copiarlo. ¿Ya? Sí, profe. Pues venga, los hacemos. Lo que tenemos que ir haciendo es ir multiplicando ese número que tenemos delante por todos los monomios de dentro del paréntesis. Menos 5x por menos x, ¿qué daría? 5x. 5x. 5x o más 5x, si queréis ponerle el más. Menos 5 por más 2y, ¿cuánto da? Menos 10y. Menos 10 y. ¿Sí? ¿Alguna duda a los demás?
¿no? El J, pues ese 3 hay que ir multiplicando por todos los monomios. 3 por 5A, ¿cuánto es? 15. 15A, ¿no? Es el triple de 5A por 15A. El triple de menos 4B. ¿Cuánto es? Menos 12B. Menos 12. Ya está. Vale. Con eso me conformo. Y ya el próximo día, estas expresiones se llaman monomios y polinomios. Y solamente vamos a ver eso, que lo necesitamos para las ecuaciones. Sumar, restar y multiplicar. ¿Vale? Vale. Entonces, a ver, entonces hacéis para el próximo día, hacéis, quien no había entendido muy bien esta parte de aquí, que la vuelva, que lo termináis, ¿vale? Y hacéis, podéis hacer hasta el 9, ¿vale? Y ya el próximo día empezamos con las ecuaciones y terminamos, así nos da tiempo a ecuaciones y a problemas de ecuaciones, que es la parte que nos queda de este tema, que es que es expresiones algebraicas. Las expresiones algebraicas, en realidad en la ESO se dan dos tipos de expresiones, los polinomios, que son monomios y polinomios, y por otro lado las ecuaciones. Este curso lo vemos todo en un mismo tema porque vemos muy poquito de polinomios, en realidad solo vemos los monomios y ya nos vamos a meter un poco más en ecuaciones. Y el año que viene, como vais a ver más, serán dos temas separados. ¿Vale? Vale. Y entonces hacemos el 8 y el 9, ¿no? El 8 y el 9. Y si os ha quedado algo que no sabéis hacer de lo anterior, pues también. ¿Vale? Así... Próximo día hacemos un poquito, así hacemos media horita de biología, geología, física y química, que vamos más adelantados, y a ver si podemos, y hacemos una hora y media de este tema, a ver si lo podemos terminar. ¿Vale? Vale. Bueno. No meterás muchos problemas en el examen, ¿a que no? Problemas, mira, tenéis problemas de ecuaciones. No lo ponga, que lo dejo. Claro, pero es que de nada os sirven las matemáticas si sabéis hacer esto y luego no se puede aplicar a la vida. Claro, es como si os supieseis, yo qué sé, si os supieseis las palabras y no supieseis hacer frases, pues, pues no serviría de nada, ¿no? O las letras y luego no supieseis juntarlas de saber hablar. Pues esto es igual. Las matemáticas de nada sirve saber calcular si luego no lo sabes, no vas y no sabes cuándo tienes que hacer una suma, una resta, una multiplicación, una división o incluso una ecuación que se pueden utilizar para muchas cosas cuando no conoces un valor de algo, pero sí que tienes otra información y quieres calcularlo, puedes puedes plantear una ecuación y resolverla. Pero claro, para eso son lo que se llaman problemas, que en realidad está muy mal llamarlo problemas, deberían de ser aplicaciones a la vida. Porque son aplicaciones de los cálculos, claro, que para que veáis para qué sirven. La verdad es que uno dice, ¿para qué uno aprende tantas estas cosas, no? Pero yo, por ejemplo, mi hermana en un caso personal y ahora tiene que aplicar mucho la regla de 3. Mucho. Claro, la regla de 3, yo hasta era muy jovencita y he trabajado a lo mejor hasta de camarera, cuando venían los pedidos y demás, a veces hacían la regla de 3 para ver si me estaban cobrando bien o no, o venían todo lo que tenía que venir. Pues una regla de 3 me venía muy bien. Si no lo sabes, claro, si es que las matemáticas, si no las conoces, no las puedes aplicar, pero si las conoces, pues sí que se pueden aplicar en muchas cosas. Si las matemáticas, claro, si las matemáticas no es más que un invento de los seres humanos para resolver precisamente cosas de nuestra vida. Nosotros nos hemos inventado los números, nos hemos inventado las operaciones, pero porque las hemos ido necesitando.
para el comercio, para todo. Si no, no hubiésemos inventado las matemáticas. Y además toda la tecnología que tenemos y todos los avances que tenemos en todos los campos de la ciencia no hubieran sido posibles sin las matemáticas, porque todo tiene matemáticas. Bueno, Pues sí. y claro, para la ESO pues tenéis que tener al menos, aunque luego no os dediquéis a las ciencias o no os dediquéis a las matemáticas, pero una cultura general pues de todo, incluidas las matemáticas. Pues Para que veáis, luego ya estudiaréis lo que queráis, pero que tengáis una cultura un poco de todo, incluidas las ciencias, que cada vez la vida es más tecnológica y deberíamos de saber más ciencias. madre mía. Bueno, Bueno, Paloma. no se estudia para el examen, pero si además lo podéis aplicar en la vida real, de eso se trata, de que lo apliquéis, de que aprendáis para que lo apliquéis en la vida. Sí, sí. Bueno, pues lo dejamos hasta la próxima semana, ¿vale? Termináis el tema de la geosfera y el de expresiones algebraicas hasta el 9, ¿vale? Vale. Muy bien. A mí, de todas formas, esto de las expresiones algebraicas, a mí al final me ha hecho un poco de lío. Bueno, pues ahora ya lo maduras en casa haciendo los Luego por lo de ejercicios. las multiplicaciones, de multiplicar lo de las X y los exponentes, porque en el otro lado, cuando estábamos haciendo las X eran incógnitas y queríamos saber el valor, no se hacía así. Entonces ahora no sé por qué. Es que como no vamos a ver la parte de polinomios y monomios en profundidad, en realidad he tocado cosas que son muy diferentes para que nos sirvan para las ecuaciones, que es lo que nos vamos a meter un poquito más en profundidad, aunque tampoco lo vamos a ver las más sencillas. Pero como lo necesitamos para las ecuaciones, no he querido meterme en esta parte del álgebra, que es un poco árida, muy en profundidad. Entonces, en realidad hemos visto cosas diferentes. El valor numérico, la suma y la resta de monomios y la multiplicación en la medida en que lo vais a utilizar para las ecuaciones. Que quizá, pues al no verlo en profundidad también lo entendéis peor, pero es que tampoco tenéis nivel como para verlo en profundidad. Lo veremos mejor el año que viene, ¿vale? Pero bueno, cualquier duda la vemos el próximo día, ¿vale? Vale, Muy bien. Bueno, pues hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. Vale, hasta luego, profe. Adiós. Adiós.